Gloria al nombre poderoso del Señor. Hoy quería compartirte una enseñanza acerca de la carne y el espíritu. La obra de la carne y la obra del espíritu. Amén. Hay dos clases de manifestaciones, que es la manifestación de la carne y la manifestación del espíritu. La palabra dice la obra de la carne y el fruto del espíritu. Y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y ellos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay un conflicto espiritual entre la carne y entre el espíritu. Todos los cristianos lo tenemos. Debemos vencer y debemos hacer morir la carne por el espíritu. Y dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, desinciones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Un borracho no puede heredar el reino de Dios. Un fornicario, un adúltero, no puede. Hay un tema, con el tema, te lo voy a enseñar. Uno puede comer y puede beber. Borracho es el que se levanta tomando y se acuesta tomando. Que está todo el día, perdió la razón, vive borracho. Pero Jesús era hombre comilón y bebedor de vino. Entonces tenemos que entender bien las escrituras. Escuchaba a Dante que decía, sí, me tomé una cerveza. Yo decía, no, yo te defendí, ¿por qué me defendés? ¿Cuánto entiendes? ¿Se puede tomar? Claro que se puede tomar. No hay que ser borracho. Los borrachos no entran. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando uno crece, progresa, madura espiritualmente, aplasta la carne. Porque va de gloria en gloria, de poder en poder, y aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se fortalece en el espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el espíritu, andemos también por el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo sin ser nada, a sí mismo se engaña. Engaño de sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe a todo cosa buena al que lo instruye. Todo lo bueno, que instruimos lo bueno. ¿Cuánto entiende? No engañé, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que uno siembra va a cosechar.
¿Usted entiende eso? Es una regla bíblica. Porque el que siembra para la carne, de la carne llegará corrupción. Mas el que siembra del Espíritu llegará vida eterna. Lo que da vida es el Espíritu, la carne para nada sirve. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Quiere decir que el que crece y es de Cristo ya no fornica, no adultera, no practica las obras de la carne. ¿Cuánto entiende? Pero los que son guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio y así continuamente las obras de la carne. Por eso le digo que todo cristiano batalla contra la carne, y todo cristiano se llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero ¿por qué batallamos y tenemos guerra con la carne? Porque nosotros, antes de ser espirituales, éramos carnales. ¿Qué? Claro. Antes de ser de Cristo, éramos del diablo. ¿Qué? Sí, todos. No hay excepción. Todos van a participar. Les voy a enseñar. El mundo es la escuela. Y acá vas a salir aprobado. ¿Te vas a ir con Dios o te vas a ir al infierno? Como apóstol, claro. Todo cristiano tiene que ser probado. Todo cristiano tiene que conocer tanto lo bueno y lo malo. Pongo delante tuyo lo bueno y lo malo. Lo malo es la obra de la carne, todo lo que es la carne. En el mundo tendré aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto entiende? Dios permite que todo ser humano, que todo cristiano, conozca las dos cosas. ¿Qué? Sí. Dios tiene que permitir que vos conozcas todo lo malo, pero también que conozcas lo bueno de Él, para que vos tomes con el libre albedrío la decisión de buscar a Dios, de elegir a Dios o elegir al diablo. ¿Cuánto entiende? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron hacer lo malo. Hay gente que conoce el Evangelio, pero se aparta y no vuelve más. ¿Por qué? Porque aman hacer lo malo. No pueden dejar de adulterar, no pueden dejar de robar, de estafar, la lascivia, la fornicación, los adulterios. No pueden, no quieren, están cómodos en esa cárcel espiritual. Después estamos nosotros, como el apóstol Pablo, que no quería hacer lo malo. Entonces, a medida que vamos creciendo, Cristo nos va libertando. Cuando viene el tentador, Él nos da juntamente la salida de esa tentación. Por eso decía así, porque lo que hago no lo entiendo, decía el apóstol Pablo. Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Cuántas personas aquí están del otro lado que hacen lo que no quieren hacer todo lo espiritual, todo, y terminan cometiendo pecado? Y lloran, se arrepienten, le piden perdón a Dios una y otra vez, y le prometen que no van a pecar más, y luego vienen y de vuelta comienzan a pecar de vuelta. Bueno, porque esto no es con promesa. No es te prometo, porque no es con tu fuerza, sino con el Espíritu. Lo que da vida es el Espíritu. Entonces cada cristiano
tiene que aprender a ayunar y tiene que aprender a orar. Hay género de espíritu inmundo que con nada puede salir, sino con ayuno y oración. El espíritu inmundo que sale del hombre, pero a la semana vuelve con 7 peores. ¿Para qué? Para invadir el corazón y destruirte. ¿Invadirte de qué? De pensamientos espirituales, de buscar las cosas de arriba, de tener espíritu de ayuno, de gracia, de oración, de buscar a Dios, amor por buscar a Dios. No, te quiere invadir para que haga las cosas de la carne, para que vuelvas a adulterar, a fornicar, a robar, a mentir, a la lascivia, a la idolatría. ¿Cuánto entiende? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y no mora el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿Cuánto entiende? Había un espíritu que lo llevaba a Pablo a pecar. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice, porque yo hago el bien que quiero, porque no hago el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Viene como un pensamiento, lo predicaba y lo arrastraba a cometer pecado. Por eso dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo tenía el pecado en los miembros. En la mente quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo con sus miembros lo que no quería. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne, viviremos. ¿Qué tenemos que hacer morir? Por el Espíritu. ¿La obra de qué? La obra de la carne. Todos cristianos tenemos este conflicto espiritual. Yo también lo tuve, pero fui creciendo, fui madurando, fui llenándome del Espíritu a través del ayuno y la oración. Todo ese espíritu que a mí me arrastraba al mundo, se fue. Quedé libre. Ahora busco las cosas de arriba donde está Cristo. Cuando el espíritu del mundo quiere volver, estoy lleno de Dios y no puede. El corazón constantemente en Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Cuánto entiende? Y dice la palabra, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Entonces tenéis que tener en cuenta a Dios. El único que te puede libertar de la carne es Dios.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuánto entiende? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. ¿Cuánto entiende? El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos corren hacia el mal. ¿Cuánto entiende lo que el Señor nos enseña? Nosotros los cristianos tenemos un camino que es el camino del creyente. Antes nosotros, todos nosotros, andábamos en el camino de pecado. Cuando éramos jóvenes teníamos una novia, por ahí la engañábamos con otra y así. ¿Por qué? Porque no entendíamos, no teníamos conocimiento, éramos esclavos del pecado. Todos nosotros, todos estábamos bajo el maligno, gobernaba Satanás en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. No habitaba el glorioso Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, somos pequeños dioses. Ahora podemos resistir. Nos sometemos a Dios, tenemos una oración poderosa, eficaz, comenzamos a orar. Padre, reprendo toda tentación, Padre, todo lo que quiere tentar mi carne, todo lo que el diablo quiere utilizar, Padre, lo reprendo, no me meta en tentación, líbrame del mal. Entonces viene la fortaleza y lo que antes te arrastraba, hoy ya no te puede arrastrar. Venciste el pecado, moriste al pecado, lo venciste por el Espíritu, te fortaleciste en el Señor. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y todo, ahora tenemos un camino que es un camino que es el camino de todo creyente. Todo creyente tenemos un camino espiritual. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros nos bautizamos en agua, luego Él nos bautiza, nuevo hombre, vida nueva, el viejo hombre muere, nacemos siendo un hombre nuevo, regenerado, nos da un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo, vencemos la carne. Por fe andamos, no por vista, porque por fe andamos, no por vista. Tenemos una vida espiritualidad. Somos gente espiritual ahora. Por eso digo pues, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ya no satisfacemos la carne, sino que hacemos morir la carne por el espíritu. Carne inmunda, sujetate a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que estabilidad. Que antes no, éramos como una marioneta que el diablo nos llevaba para todos lados. Hoy tenemos estabilidad. Por eso dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andé como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El amor que dice, y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuánto entiende? Con cautela tenemos que andar. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, con cautela, con pie de plomo, despierto con todos los sentidos, por dónde va a venir el diablo a atacarme. ¿Cuánto entienden? Iluminación, ¿qué quiere decir? Que tenemos una vida radiante. Pero dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Semejantes a Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Limpio, puro y sin pecado. Proverbio 2.15, te lo voy a leer. ¿Qué dice Proverbio 2.15? Lo voy a buscar y te lo quiero compartir. Proverbio 2.15, en la palabra del Señor, dice así, mirá, te lo leo. Y dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Así andábamos nosotros, en camino del pecado, con las veredas torcidas, cuyas veredas son torcidas y torcido su camino. Y nosotros hoy tenemos un camino que es recto, ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuánto entiende? Por eso dice la palabra del Señor,
Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, dice benignidad, dice bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todos nosotros vamos a tener ese conflicto espiritual. Nosotros vencemos, crecemos, maduramos. Hoy somos canal de bendición. El Mirú verán tu luz. ¿Cuánto entiendes? Hoy podemos enseñarte que tenés enemigo espiritual que viene como un pensamiento que te predica en la oreja para sacarte apresuradamente a los caminos del mundo, como en otro tiempo anduvimos. Por eso dice la palabra: no engañé, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Más que el siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra del poder de Dios. Ahí nos damos cuenta que nosotros hemos resucitado. Ya tenemos amor por la palabra, tenemos amor por Dios, tenemos amor por las cosas espirituales. Todos los días nos levantamos con Dios, nos acostamos con Dios, vivimos con Dios. La carne muere, ya la carne no tiene poder, la carne inmunda se sujeta a Cristo. Pablo veía otra ley que le era contraria, con la mente que era servir a Dios, pero luego venía el pensamiento y tenía el pecado en los miembros. ¿Quién me va a libertar de este cuerpo? Está el hombre, estaba haciendo lo que no quería. Cuando vos, porque a todo cristiano le pasa, cuando usted hace lo que no quiere y después se arrepienta, ¿por qué? Porque hay una actividad demoníaca. Y la Biblia me enseña que hay género de espíritu inmundo que con nada pueden salir, sino con ayuno y oración. El esposo no será quitado y en ese día tendrán que ayunar un día por semana. Todo cristiano que ayune un día por semana, 24 horas, le garantizo la victoria completa, total, y garantizo que la carne usted la hace morir y el espíritu se va a engrandecer y glorificar el nombre del Señor en su vida. Lo bendigo, lo amo. La carne para nada sirve. Lo que da vida y lo que vivifica es el Espíritu. Dios le bendiga. Cuando le digo que la carne para nada sirve, porque está escrito, pero también dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Por eso entrenamos. ¿Por qué? Porque usted puede tener todo el poder, la gracia y la unción del mundo. Puede tocar y levantar a los muertos, pero si no tienes un cuerpo donde Dios pueda venir a habitar, ¿cuánto entiende? Yo no lo veo a Pedro, no lo veo a Pablo, no veo ningún apóstol. Quiere decir que todos murieron. Y también vamos a morir. Y también tenemos que envejecer, pero envejezcamos con dignidad, fortalecidos en el cuerpo. Lo que Satanás quiere destruir es tu mente y tu cuerpo. Tu alma, tu mente, tu cuerpo. Entonces usted debe cuidar el templo del Espíritu Santo. Haga ejercicio, el ejercicio para nada sirve. Sí, está bien, un día vamos a morir, lo entiendo, pero te puedo asegurar que el ejercicio sí sirve. ¿Por qué? Porque te mantienes fuerte, porque Dios puede poner la unción, porque estás en movilidad, ¿entiendes? Usted puede tener toda la unción del mundo, pero no tiene pierna. ¿Se te complica? Si no tienes pierna para ir a predicar, ¿se te complica? No tienes brazo, ¿se te complica? ¿O no es más fácil tener brazo y hacer esto? Así dice el Señor, tenés con una mano y con la otra el micrófono, pero si no tienes brazo, se te va a complicar. Vas a tener que ponerte la Biblia sin bracito, vas a tener que venir acá, leer la palabra, no sé, ¿cómo hará? ¿Cuánto entiende? Entonces, el ejercicio corporal sirve. Créame que sirve. Le van a decir que no, pero yo te voy a decir que sí. Porque mientras otros envejecen y un día dejan de existir, nosotros todavía seguimos en carrera. ¿Por qué? Porque hemos cuidado el templo del Espíritu Santo. Dios quiere que cuidemos el templo, que es el cuerpo. ¿Cuánto entiende? Santifíquese un miembro para el Señor. Cuide el templo del Espíritu Santo. Viva sin relación con el pecado. El pecado, las fornicaciones, los adulterios, las lascivias,
Todos los pecados de la carne alimentan tu carne, la fortalecen. No le debe comer a la carne y debe de comer al espíritu. Dios lo bendiga y lo dejo con esta pequeña enseñanza para que sigan creciendo en el nombre del Señor. Dios los bendiga.